¿Qué tal amigos, hermanos? Bendiciones para cada uno de ustedes, donde quiera que nos escuchen. Continuamos con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos y en esta ocasión vamos a ver en la segunda sección doctrinal, el punto C en la santificación, el, el punto número 3 que es la santificación mediante la unión con Cristo. Segunda sección doctrinal, la santificación mediante la unión con Cristo. Y para eso vamos a estudiar el capítulo 7 de Romanos, los versículos del 1 al 6. Romanos capítulo 7, los versículos del 1 al 6. Damos gracias a Dios que nos ha permitido estar acá y le damos gracias de que usted también pueda estar escuchándonos, viéndonos y siendo edificado con este estudio. Dice así Romanos 7 del 1 al 6. Vamos a ir leyendo. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Pablo está haciendo una pregunta porque está hablando a personas que conocían la ley. ¿Cuál ley? La ley del matrimonio. Ahí está hablando de la ley del matrimonio. Dentro de la ley de Moisés había una ley que era para las personas casadas, cómo tenían que comportarse, ¿verdad? Y les hace una pregunta: ¿acaso ignoráis? Obviamente no ignoraban, ellos sabían, ¿verdad? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Dice otra versión: ¿acaso ignoráis? Ustedes bien saben que la ley solo tiene poder sobre los que están vivos. Y pone como ejemplo a una mujer casada. En el verso número 2 dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras que éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Nos da un ejemplo con la mujer casada, que si fallece su marido, ella por lo tanto queda libre para casarse con otro. Dice el verso número 3: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Eso es lo que dice la ley. Mientras el marido esté vivo, ella no puede casarse con otro porque sería adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. En otra versión dice: pero si el marido está vivo, ella no puede casarse con otro, porque cometería adulterio. Pero si el marido se muere, entonces ella ya no queda sujeta a la ley del matrimonio, que le impedía casarse con otro. La ley le decía que si estaba casada con un hombre y ese hombre estaba vivo, ella no podía casarse con otro. Pero si el marido muere, la ley le dice: ahora sí puedes casarte con otro. Estando muerto el marido, ella queda libre y se puede casar con otro sin cometer adulterio. Verso 4: así también vosotros, hermanos míos, les dice Pablo, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, ese es Jesucristo, a fin de que llevéis fruto para Dios. Cuando Jesús murió, nosotros morimos con él, y por ende morimos a la ley y por el cuerpo de Cristo, y ahora podemos ser de otro. Ahora somos del que resucitó de los muertos. Ahora somos de Jesucristo, con el propósito de que llevemos mucho fruto. Y ese fruto es la santificación. Ese es el punto que estamos viendo, la santificación, que es apartarnos del pecado.
y buscar las cosas que agradan a Dios, las cosas de arriba. Ya no seguimos nuestros deseos naturales pecaminosos, porque el pecado murió en nosotros. Ya no vivimos según los deseos de nuestro cuerpo físico, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es lo que debemos buscar, procurar, seguir, trabajar, andar, vivir. Esto es lo que produce el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un cambio de naturaleza humana a naturaleza espiritual, o sea, guiada por el Espíritu Santo. Al haber muerto nosotros a la vieja naturaleza humana, carnal, pecaminosa, y renacidos por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo de Dios, entonces estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Cristo. Ya no estamos unidos al pecado, ya no estamos unidos a la vieja naturaleza, ahora estamos unidos a Cristo. Estamos en unión con Él, pegados con Él. Al estar unidos a Él vamos a poder ser capaces de decirle no al pecado. ¿Por qué? Porque eso no le agrada a Dios, ya que en nuestra nueva naturaleza el pecado es sucio, inmoral y detestable. Les voy a poner un ejemplo. Si tenemos un cerdo, le llamamos acá en Costa Rica, en algunos países le llaman cochino o marrano, le dicen en algunos otros países de América Latina. Por lo general ese animal le gusta estar metido en un chiquero, decimos, en un barrial, en el lodo. Le gusta estar sucio, donde el agua se mezcla con la tierra y se hace barro, lodo. Y él es feliz ahí. Su naturaleza es feliz ahí. ¿Ok? Pero resulta que a ese cerdo, a ese marrano, a ese cochino, le cambiamos la naturaleza y le cambiamos la naturaleza de marrano, se la cambiamos a una naturaleza humana. Ya él deja de ser un marrano, deja de ser un cochino y pasa a ser un ser humano. Eso es un cambio de naturaleza, es un ejemplo. Entonces, ese marrano, ahora que ya no es marrano, que ahora es un ser humano, ese ser humano ya no se va a ir a revolcar al lodo, ya no va a ir al barro, ya no se va a ensuciar. Por el contrario, va a buscar bañarse, va a buscar limpiarse, va a buscar vestirse bien, oler bien. Y si eventualmente pasa por un charco de lodo, por un lugar donde hay barro, va a esquivar ese barro. No se va a meter ahí otra vez. ¿Por qué? Porque su naturaleza humana ya no es de estarse metiendo en el barro, en el lodo. Su naturaleza humana no es de andar sucio. Y si por alguna razón se metiera en los pies, la punta de los pies, o se ensucia con barro, inmediatamente se lava. Se limpia los pies, se limpia los zapatos. ¿Por qué? Porque ya no quiere estar sucio. Entonces, nuestra nueva naturaleza, al ya no ser humana, pecaminosa y carnal, sino ser una naturaleza espiritual dada por Dios cuando nacimos de nuevo, entonces ya nosotros no vamos a estar revolcándonos en el lodo. Ya no vamos a estar revolcándonos en el pecado, porque eso apesta. Eso ya no nos gusta. Eso ya nuestra naturaleza no es compatible con aquello. Ya nuestra naturaleza está separada de aquello y está unida a Cristo, que fue el que nos dio vida eterna y nos hizo estar sentados juntamente con Él a la diestra del Padre, donde está Jesucristo. Ok, entonces nuestro cambio de naturaleza, al ponernos en unión con Cristo, esa unión con Cristo nos debe de traer a nosotros, evidentemente, sin lugar a dudas, santificación.
Santificación porque estamos unidos a Cristo. Así como la mujer casada ya no está sujeta con el marido que murió porque está muerto, a ese marido muerto ya ella no tiene que cocinarle, ya no tiene que lavarle, ya no tiene que plancharle la ropa, ya no tiene que hacerle mandados, ya no tiene que hacer un sinfín de cosas, ya no tiene que cuidar a los niños. Ahora, digo esto con mucho cuidado, porque hoy en día algunos se podrán molestar de decir, pero ay, a la mujer le toca todo eso, ¿verdad? Y al hombre no. Bueno, según los roles naturales, la mujer se dedica más a los niños, se dedica más a ciertas cosas. Obviamente nosotros como hombres casados debemos ayudarles a nuestras esposas en la casa, en el cuidado de los niños, en compartir algunas actividades en la casa. Aquí le llamamos oficios domésticos, ¿verdad? Como ayudarle, qué sé yo, a planchar, a lavar, a tender la ropa, a tender la cama, qué sé yo, a cuidar un tiempo a los niños, a permitirle a ella que tenga tiempos de esparcimiento. Pues obviamente, claro que sí, pero aún así una mujer casada que su marido está muerto, ya no tiene que hacer nada por su marido, porque está muerto. Si se casa con otro, entonces ella tiene que hacer las cosas que le corresponda hacer con el nuevo marido. Entonces, igualmente nosotros, ya la ley del pecado, ya el pecado murió para nosotros, ya nosotros no tenemos que hacer nada para el pecado. Ahora estamos unidos a Cristo, el que resucitó de los muertos. Entonces ahora nosotros estamos para obedecer a Cristo Jesús, a que seamos santificados mediante la unión que tenemos con Él, para agradarlo a Él, para hacer las cosas que a Él le gustan, para demostrar que hemos nacido de nuevo, para dar ese fruto de que nosotros hemos pasado por el nuevo nacimiento. Dice que en nuestra nueva naturaleza el pecado es sucio, inmoral y también detestable. El pecado debe de provocar eso en nosotros. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, hemos sido guiados por el Espíritu Santo, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, cuando hemos renacido por la palabra de Dios, cuando hemos sido limpiados por la palabra de Dios, entonces el pecado a mí me tiene que dar náuseas. El pecado a mí me tiene que dar dolor de cabeza. Tengo que detestarlo, tengo que verlo como algo sucio, de verdad, que yo no me quiero ensuciar, quiero estar limpio. Quiero estar limpio. Entonces el pecado ya no tiene parte conmigo. Donde hay pecado yo me alejo. ¿Por qué? Porque no quiero nada con eso. Eso debe de ser. Dice el verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, aquí nos da la razón. Vamos a ver, nos da el por qué. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Que la ley era mala? No, Pablo dice que no, sino que la ley es la que me dice que no robe, que no codicie, que no adultere, que no mienta, que no cometa adulterio. Entonces, las pasiones pecaminosas que por la ley obraban en nuestros miembros, en nuestro cuerpo físico, llevaban fruto para muerte. Recordemos que la palabra muerte es la palabra separación. Aquí esta muerte, creo que ya hablamos de las muertes, de las 3 muertes. Aquí está hablando de la muerte espiritual, porque no hemos caído muertos físicamente y tampoco estamos en la muerte eterna, sino que es una separación espiritual, porque mientras estábamos en la carne, o sea, en las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para tener separación espiritual de Dios, para estar separados de Dios. Todo lo que hacíamos, pensábamos, hablábamos, era producto del pecado. Y digo era,
porque esta es la razón por la que Pablo escribe esta carta, para demostrarnos a nosotros que eso era en el pasado, que cuando usted ha pasado por el proceso correcto, a como lo enseña la palabra de Dios en esta carta a los romanos, esto se tiene que ir dando poco a poco, paulatinamente. Todo lo que estamos viendo en este estudio, en su vida y en la mía, para que estemos seguros de que estamos caminando como Dios quiere, como Dios manda, en la voluntad de Dios. Dice, todo lo que hacíamos, pensábamos, hablábamos, era producto del pecado. Solo cosas malas. Voy a dejar por aquí un par de pasajes y luego vamos a leer otro. Por ejemplo, usted puede leer 1 Corintios 3:3. Se lo dejo por acá. 1 Corintios 3:3 y 1 Pedro 4:3. Esas usted los puede leer luego en su casa. Por ahora quiero que me acompañe a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6 del 9 al 10, solo para dar algunos ejemplos. 1 Corintios 6 del 9 al 10 dice, pregunta, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí vemos una serie de cosas que hacíamos antes, dominados por la vieja naturaleza pecaminosa humana carnal. Fornicación, idolatría, adulterio, pecados sexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, etcétera. Dice ese verso en otra versión, en la versión traducción del lenguaje actual, dice, no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará en el reino de Dios. En esa misma versión de traducción del lenguaje actual, en Gálatas 5, del 19 al 21, leemos así. Gálatas 5, versículos del 19 al 21, dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Pablo ya lo había mencionado en otros pasajes. Y podemos también leer Segunda de Timoteo 3, del 2 al 4. Segunda de Timoteo 3, del 2 al 4. También lo vamos a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice, Segunda de Timoteo 3,
del verso 2 al 4. Dice que habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en estos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Estos son, lo que hemos leído, son la evidencia, o es la evidencia, esos son los frutos o la evidencia de una persona que camina llena de pecado en su vieja naturaleza, en su antigua naturaleza, en el viejo hombre que llama la palabra, o sea, en la persona que no tiene a Dios morando en su corazón, el que no ha creído en Jesucristo, el que todavía no ha sido justificado, lavado ni santificado por la sangre de Jesucristo. Leemos el verso 6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley. ¿Por qué? Porque recuerde que ya nosotros morimos. Pablo le está hablando a las personas que ya murieron al pecado, y por lo tanto ya la ley del pecado no nos puede culpar a nosotros, porque ya esa ley para nosotros murió. Ahora nosotros estamos casados con Cristo, por así decirlo. Por lo tanto, la ley del matrimonio ya ahora sí me permite a mí poderme casar con Cristo, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo la ley, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Nosotros ahora ya no caminamos en la letra muerta de la ley, sino que caminamos en el Espíritu Santo de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios, santificados por su palabra, santificados porque hemos muerto al yo, y ahora santificados porque estamos unidos a Cristo. Somos una sola pieza con Él. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que establecido está: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán ellos dos una sola carne. Nosotros ahora en el ejemplo estamos casados con Cristo, unidos con Él, y somos una sola carne con Él. Al estar unidos con Él, ya tenemos paz, tenemos tranquilidad, tenemos esa unión con Dios por medio de Jesucristo, de modo que ahora nosotros estamos en el nuevo régimen, en el régimen del Espíritu. Ahora estamos unidos a Cristo, que resucitó de los muertos. Así como Él resucitó de los muertos, me resucitó a mí de los muertos. ¿De cuáles muertos? De los muertos espirituales, de los que estábamos separados en una vida sin Dios, sin esperanza, sin absolutamente nada en el mundo. Ahora nos ha hecho resucitar de esa muerte espiritual y ser renacidos por el Espíritu Santo de Dios en Jesucristo. De manera que el pecado ya no puede controlarnos. Es como si el pecado estuviera muerto. Así de fácil. William, suena muy fácil. Bueno, cuando usted es lleno del Espíritu Santo, cuando usted ha nacido de nuevo, cuando usted ha creído genuinamente de corazón en el Evangelio de Jesucristo, déjeme decirle que Dios le cambia su naturaleza, y ahora, guiado por el Espíritu Santo, es sencillo, es mucho más sencillo de lo que usted cree y de lo que usted piensa. Claro que sí se puede, claro que sí se puede. Se lo está diciendo alguien que tuvo problemas con un montón de pecados, pero ahora estoy seguro que todos esos pecados fueron perdonados. Número 1, fueron arrojados al fondo del mar. Dios nunca se acordará más de ellos, y yo tampoco.
Pero resulta que de todos esos pecados me aparto. No me costó. Yo recuerdo, por ejemplo, solo para darles un ejemplo, de personas que me dicen, vea, estoy luchando con el problema del cigarrillo, estoy luchando con el problema del alcoholismo, estoy luchando con el problema de la marihuana, estoy luchando con el problema de la cocaína, estoy luchando con el problema del crack. Acá le llamamos piedra en Costa Rica, que es el crack, que se hace con cocaína, ¿verdad? Y se fuma. Bueno, yo tuve todos esos problemas. Y cuando yo decidí creer en Jesucristo, cuando yo me reconocí pecador y que necesitaba de un Salvador, el cual es Jesucristo, yo creí en Él. Yo creí que Él podía cambiar mi naturaleza. Y ese cambio de naturaleza lo hizo prácticamente de un día para otro. Prácticamente de un día para otro. Ese cambio fue muy rápido. Creo que no pasaron 24 horas. Que ese día yo me levanté a las 6 de la mañana y creo que más o menos como a la 1 de la tarde, entre el mediodía y la 1 de la tarde se dio ese cambio de naturaleza cuando yo creí en Jesucristo y le dije que era pecador, que necesitaba de un Salvador y que sabía que Él era el único que podía rescatar mi vida y pasarme de muerte a vida, que mi vida natural, pecaminosa, humana, cayera muerta para ser renacido en la del Espíritu y tener el nuevo nacimiento. Luego, el proceso de ir dejando un montón de esas prácticas me llevó aproximadamente 5 meses. 5 meses. Y de eso le estoy hablando que han pasado ya desde 1998 hasta ahorita, el 2022, 24 años. Nada de licor, nada de tabaco, perdón, nada de marihuana o cocaína o crack, borracheras, adulterio, fornicación, robo. Ayer hablaba con mi mamá acerca de la ira porque mi carácter era muy fuerte y me decía mi mamá, no, de verdad que ha cambiado mucho, pero mucho, mucho, mucho. Ya usted no se enoja como antes, ahora sabe controlar todo ese tipo de cosas. Y eso pasó aproximadamente en 5 meses. De modo que se cumple en la persona y le estoy poniendo yo como ejemplo. Estoy seguro que usted que me está escuchando, que ha dado todos estos pasos de acuerdo a como lo dice a Romanos, tiene su testimonio y me puede decir, sí, es cierto, cuando Dios cambia, cambia rotundamente, cambia del corazón, de adentro hacia afuera. La persona se nota a leguas de que ha sido cambiado, que ha sido tocado por Jesucristo y por el poder de Dios y camina ahora en la nueva naturaleza, guiado según Dios, siendo luz en medio de las tinieblas, siendo sal en la tierra, ayudando a otros, proclamando el Evangelio de Jesucristo, comprometidos con su palabra. Porque esa unión con Cristo nos hace a nosotros estar apartados del pecado y más bien poder anunciarles el Evangelio de Jesucristo a otros que todavía no lo conocen, que están en la situación que nosotros estuvimos años atrás y que pueden llegar al conocimiento de Dios por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo, que es lo que estamos intentando hacer con todo este material. Bendito sea Dios por siempre, alabado sea su nombre. Dele honra y gloria a nuestro Padre que está en el cielo. Ahora estamos unidos a Cristo, que resucitó de los muertos, de manera que el pecado ya no puede controlarnos. Es como si el pecado estuviera muerto, decía. Ahora somos libres, somos de Cristo y podemos servir a Dios de manera diferente. Nosotros ahora podemos servir a Dios de muchas maneras, porque Él no nos llamó a nosotros simple y sencillamente para librarnos de la condenación eterna. Claro que sí nos llamó para eso, pero no solamente para eso, sino para dar un servicio en esta tierra
mientras Él nos presta vida para alcanzar a otros que no le conocen, para alcanzar a otros que todavía no han escuchado el Evangelio, para alcanzar a otros que todavía se niegan a creer. Debemos insistirles por un lado, por otro lado, de una manera, de otra manera. Ese es nuestro trabajo para Dios, por agradecimiento por lo que Él hizo a nuestra vida. Ya no lo hacemos como antes, que intentábamos sin poder lograr obedecer. Antes intentábamos dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de adulterar, dejar de mentir, dejar de robar, pero eso no tenía ningún efecto porque en nuestra propia naturaleza humana es imposible, porque el pecado únicamente es por la sangre de Jesucristo que puede ser perdonado, quitado y lavado. Ahora obedecemos al Espíritu Santo de Dios de acuerdo a lo que Él nos dice en su santa palabra. Ahora este libro es nuestra guía de lo que debemos hacer, de cómo debemos conducirnos, de cómo debemos andar. Por acá, no sé si de este lado o de este lado va a salir un video que lo invito a escucharlo, que se llama Nuestro Andar en Cristo. Nuestro Andar en Cristo. Lo invito para que también lo pueda ver, lo pueda escuchar y lo pueda compartir. Ahora obedecemos al Espíritu Santo. Ahora obedecemos al Espíritu Santo. Dice Efesios 2:6. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Anteriormente dije que Él nos hizo sentar a la derecha de Dios. El que está sentado a la derecha de Dios es Jesucristo. Y nos hizo sentar a nosotros en lugares celestiales juntamente con Él. En Efesios 2:12 y 13 dice: en esos tiempos, antes, ustedes vivían apartados de Cristo, separados, muertos espiritualmente. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Los gentiles no sabíamos nada de esas cosas, porque esos pactos y todas esas promesas, la ley se la había dado Dios a Israel. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Verso 13, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Ahora estamos pegaditos a Él. Ahora están unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron hechos cercanos, fueron acercados por medio de la sangre de Jesucristo. De manera que tenemos que vivir una vida de santidad, apartados de los deseos pecaminosos del mundo, si en realidad hemos nacido de nuevo. Esto es entre usted y Dios. Esa evidencia tiene que verse. Eso tiene que hacerse evidente en nuestra vida. Las personas que nos conocen, los más cercanos, nuestros familiares, son un muy buen examen para nosotros preguntarles con toda sinceridad: ¿usted ve que yo he cambiado? ¿Me ve diferente o sigo siendo el mismo? Son preguntas que sus respuestas nos pueden a nosotros decepcionar mucho, porque nos pueden decir: no, usted no ha cambiado nada. Y eso te puede hacer sentir triste, pero es una muy buena respuesta si es sincera, porque te da la oportunidad de hacer lo que hay que hacer y no seguir viviendo engañados de que estamos bien y en realidad estamos mal. Y cuando partamos de este mundo nos podríamos llevar una sorpresa muy grande de que no éramos realmente salvos, de que no éramos realmente santificados por Dios, de que no habíamos nacido de nuevo y que estábamos todavía dominados por el pecado. De manera que debemos de vivir una vida en santidad, apartados de los deseos pecaminosos del mundo, si en realidad hemos nacido de nuevo. Una persona nacida de nuevo tendrá esos frutos
evidentes en su diario vivir. Y esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo en esta sección. Hagamos un alto en el camino y meditemos en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser, si se refleja esta vida nueva en nosotros, en mí. Hágase usted la pregunta, ¿se refleja esta nueva vida en mí? No se preocupe ahorita por las demás personas. No se preocupe ahorita por aquellos en los que usted podría estar pensando. Es que mi mamá, es que mi hermano, es que mi hermana, es que mi esposa, es que mi hija, es que el hermano de la iglesia, es que la hermana de la iglesia. No piense en ellos. Esto es ahorita yo. ¿Se refleja esta nueva vida en mí? Si es así, excelente, sigamos adelante. Si no, hagamos las correcciones que tengamos que hacer y enseñemos a otros que es esto lo que la Biblia enseña. Es esto lo que la Biblia nos enseña de la vida cristiana que debemos vivir los que hemos creído en el Evangelio. Nacidos de nuevo, justificados, declarados justos, declarados inocentes, sin culpa, lavados de nuestros pecados por el lavamiento de nuestro cuerpo en el bautismo de Jesucristo y pagados nuestros pecados, limpiados y quitados de nuestra vida en el momento en que Él muere en la cruz, en el madero, y Él paga por nuestros pecados y nos quita todos nuestros pecados y nunca más nos volverá a cobrar ni a recordar absolutamente nada de eso, porque ya eso está pagado. Consumado es. Consumado es. Debemos de saber que somos nacidos de nuevo, justificados, lavados y santificados por Dios. Y cada día buscando la santidad que nos corresponde a nosotros como verdaderos hijos de Dios. Recordemos que en la Biblia habla de dos santidades. La santidad que Dios nos otorga a nosotros por lo que Jesucristo hizo, y la santidad de la que estamos hablando en este punto, la santidad mediante la muerte al yo, mediante el servicio a Cristo y en este caso mediante la unión con Cristo. En el próximo video, en la próxima entrega, en el próximo estudio, vamos a ver el cuarto punto de esta serie. Que Dios me los bendiga, que Dios les guarde. Ha sido un placer y nos vemos hasta la próxima, si Dios lo permite. Que tenga muy buen día. Hasta luego.